En 2005 y 2006 el gobernador de Oaxaca, el entonces gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, tuvo que soportar un intenso hostigamiento de parte de la coordinadora y uno de sus brazos, que se llamó la APO, Viviana. Bueno, así es, Jorge. Y ahora Ulises Ruiz ha participado en un libro titulado Gobernar Oaxaca, donde habla, entre otros temas, precisamente de esa experiencia que no debe haber sido nada fácil. Y hoy está aquí con nosotros el ex gobernador de Oaxaca. Ulises, qué gusto que estés aquí con nosotros. Gracias, Viviana. Gracias, Hola. Jorge, por invitarme. Oye, a ver, este libro, amables. Gobernar Oaxaca, hay muchos temas, participan también varias personas. Lo central, la verdad, del libro, la carnita, vamos a llamarla así, del libro, son tus reflexiones precisamente sobre el tema de la coordinadora, sobre el tema de tu experiencia ante la sección 22, ante ese conflicto que fue tan sonado de la APO allá en el estado. A ver, ¿cuántos van? Ya 6, 7 años después de esos hechos, ¿cómo ves lo que ha ocurrido con la coordinadora y cómo ves lo que está ocurriendo ahora con la coordinadora? Bueno, muchas gracias. Me parece que el movimiento democrático magisterial oaxaqueño nace legítimamente cuando se da la descentralización educativa en la etapa del gobernador Eladio Ramírez, con un objetivo, con un respaldo social, con simpatía incluso de... Estamos hablando todavía de la época de Miguel de la Madrid. De Miguel de la Madrid, cuando pasa esto, era gobernador Eladio Ramírez. Pero a través de los años se fue perdiendo el objetivo. Yo lo centraría en 4 partes. La parte fundamental del magisterio oaxaqueño, de los dirigentes de la sección 22, es la educación de los niños oaxaqueños. Sí es cierto, el Estado tiene su responsabilidad, tiene su parte, pero la esencia de los dirigentes de la sección 22 y del magisterio oaxaqueño es lograr una educación de calidad en la niñez oaxaqueña. Me parece que ese objetivo está totalmente desvirtuado. Eso se perdió completamente. De los últimos lugares en educación, si no el último lugar. La forma de lucha es una forma que daña a los oaxaqueños año con año, es una forma de movilización, presión, bloqueos, asaltos, saqueos de gasolineras, de comercios, de centros comerciales, cierre de carreteras, asalto a las casetas de cobro. Esto es la forma de lucha de la sección 22 y sus dirigentes, perdió el objetivo y daña terriblemente a la sociedad oaxaqueña, y hoy daña ya a parte de la sociedad mexicana. Ustedes mismos han vivido los problemas aquí en el Distrito Federal de bloqueos, de ataque a los comercios, de bloqueo a comercios donde ellos están funcionando y haciendo sus eventos de presión. Bueno, ¿cómo olvidar este 2006 donde la APO incendió, mató? Eran las imágenes sorprendentes donde se empezó a venir abajo el centro de Oaxaca, donde empezó a bajar el turismo, donde sí afectó realmente al Estado y sigue afectando hasta ahora. Sigue afectándolo y año con año se sigue afectando porque la negociación va año con año, cada vez se incrementa más, cada vez es más fuerte la presión, cada vez negocian cosas que no tienen que ver con la educación, y me parece que ese es otro de los temas, la enorme corrupción de los dirigentes magisteriales. Ver, no hablo del magisterio por ejemplo, oaxaqueño. Tú fuiste gobernador, ¿cómo le hacías para controlar si tienes más miembros de la CENTE que policías estatales? Bueno, sin duda, nosotros entramos en las etapas de negociación. Los maestros de Oaxaca pertenecen a la federación, son maestros federales, pero el gobierno del estado media es parte de las negociaciones. Nosotros hicimos la primera negociación junto con el gobierno federal de forma exitosa. En la segunda negociación los temas excedían de los presupuestos tanto federales como del gobierno del estado, no fue posible cumplirles, el tema se politizó, había una enorme presión de la gente para que hubiera clases en Oaxaca, los padres de familia me reclamaban en las giras el por qué se permitía que no hubiera clases, que estuvieran en plantón, que estuvieran dañando en el centro histórico de Oaxaca. Tuve una orden del juez para desalojar el centro histórico y procedí a hacerlo porque eso es lo que me ordena la ley y eso fue lo que yo me comprometí con los oaxaqueños a cumplir con el Estado de Derecho. Se politizó, se degeneró el conflicto. Después de ese desalojo es un poco la piedra de toque para que inicie el otro conflicto o Así ese es. mismo conflicto pero llevado a un punto más alto, ¿no? Me parece que se politizó, Claro. entraron otros actores, entraron actores políticos del Estado,
que querían derribar al gobierno. La campaña en ese electoral entonces. presidencial. La campaña presidencial, me ligaban mucho con el candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo. Se mezclaron los ingredientes, se degenera el conflicto, no hubo un conocimiento real de la situación por parte de la Secretaría de Gobernación en ese entonces. Nosotros hicimos todas las gestiones que nos permitía la Constitución y la ley, no hubo el respaldo del gobierno federal y bueno, fueron 4 meses y medio de crisis. Fue hasta noviembre, fue hasta cuando noviembre, hasta el intervienen 25. las fuerzas federales para iniciar un poco ahí el desalojo, ¿no? Así es el 25 de noviembre cuando entran las fuerzas federales, se normaliza la situación en O sea, el 5 Estado. días del cambio de gobierno presidencial. A 5 días del cambio de gobierno presidencial, pero el problema sigue vigente. El problema no se solucionó. No se solucionó porque desde que se descentraliza la educación hacia el Estado de Oaxaca, los mandos en el YEPO, que es la institución educativa equivalente a la Secretaría de Educación Estatal, se le entregaron a la sección 22. Todos los niveles los nombra la sección 22, parte de la corrupción de los propios dirigentes de la sección, parte del discurso rancio que ya tienen que no va acorde con la realidad. Me parece que todo esto ha desvirtuado toda la forma de lucha. Los temas de negociación no son temas educativos, no son temas que tengan que ver con la reforma educativa, son temas de sacar a secuestradores, son temas de liberar a gentes que han cometido delitos de forma infraganti, son temas que no tienen nada que ver con la educación de Oaxaca. Te preguntaba, Viviana, luego de tu experiencia de gobierno en Oaxaca, si te tuvieras que enfrentar nuevamente, ¿se puede solucionar el tema de la sección 22? Porque hay gente que dice, eso es insoluble, ya no sé hasta dónde llegará, pero es imposible de solucionar. ¿Cómo se puede solucionar? Porque también hay que decirlo, yo creo que en el gobierno federal, desde el inicio de la administración, me parece que ha habido mal asesoramiento sobre lo que hay que hacer con la sección 22. Bueno, me parece que sí. Bueno, me parece, y yo te diría, desde mi perspectiva, la reforma más profunda que el presidente Peña Nieto impulsa, estructural, es la reforma educativa, es realmente la reforma que va a transformar el país. Ahí está la iniciativa se puede llevar aprobada. a cabo, va a transformar el país. Es que hay que llevarla a cabo, es que hay que hacer cumplir la ley. Yo creo, hay incluso algunas posturas el gobernador, por ejemplo, dice hay que tropicalizar la ley oaxaqueña. Bueno, pues hay que escucharlo, es un punto de vista. Hay otras posturas de que hay que revisar. A mí me parece que el fondo de la reforma educativa es calidad educativa para la niñez de los mexicanos y de los oaxaqueños. Y desde ese punto de vista es impecable la reforma que impulsa el presidente Peña Nieto. El gobierno federal tiene que hacer su parte. Necesita garantizar por lo menos aulas que tengan condiciones mínimas para recibir las clases. Todo eso está bien. El problema es qué haces cuando la agenda no tiene nada que ver con la reforma educativa, porque como tú decías, por eso tienes que aplicar la ley. Sí, claro, hay que aplicar la ley, hay que sentarse en la mesa, revisar los temas educativos, no transigir en lo que no se puede transar de la reforma educativa, que repito, es la evaluación, es el padrón, es el que estén como están todos, prácticamente todos, la mayoría de los maestros del país, y de ahí para adelante revisar los aspectos que pudieran plantear los dirigentes de esta sección, pero de ninguna manera meter temas que no tienen nada que ver con lo educativo. Pero haciendo una vista retrospectiva, a ti te costó políticamente todo aquel conflicto del APO. Y yo lo que veo, que después de lo que ocurrió en aquellos años, en aquella época, hay muchas autoridades de todo tipo que dicen, nos vamos a aventar un tiro y nos vamos a aventar el conflicto a otro nivel, vamos a intervenir. Quizás eso es lo que está faltando. Bueno, no sé si sea temor a cumplir con lo que manda la Constitución. Yo lo que hice fue cumplir con la ley. Yo le quité los mandos que tenían dentro del YEPO a la sección 22. Lo negociaron en la Secretaría de Gobernación y se los devolvieron. Yo cumplí con lo que me decía la ley, con el compromiso que hicimos con los oaxaqueños. Porque aquel acuerdo del ADIO es un acuerdo, está muy bien, pero no es ley. No es ley, y la propia reforma educativa lo derriba. Y lo derriba. Si no me equivoco, es una minuta que se firma, y bueno, y la minuta se fue haciendo costumbre, pero no es una ley. Así es. Mira, me parece que el presidente Peña ya enfrentó el desgaste.
Claro. O sea, es una reforma que le ha costado políticamente, ¿por qué no reconocerlo? Y a él no le importó. Él tiene un compromiso con los mexicanos que es darle calidad educativa, y me parece que los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, los padres de familia, la sociedad en general tienen que participar, y obviamente los maestros, que son los principales rehenes de los propios dirigentes de la 22. Pero ¿qué podríamos hacer? Pero que estás hablando ya, tener una manera radical con los dirigentes, detienes a los dirigentes y entonces se te incendia el Estado. Bueno, me parece que quien viole la ley tiene que pagarla. Si están violando, si están cometiendo delitos, si están cometiendo actos delictivos, pues tienen que irse a la cárcel como cualquier ciudadano mexicano. Eso no tiene nada que ver con lo educativo. Porque además los instrumentos de poder que tienen son otros, son la nómina, son el control del IEPO, el control de los ascensos de la gente. Bueno, son instrumentos que el Estado mexicano, más allá de eso, el Estado mexicano ya por ley les puede y les debe quitar. Bueno, me parece que están dando los primeros pasos, hay que darlos mucho más amplios. Hay que armonizar para empezar la ley educativa, claro. No está aprobada en Oaxaca. Eso es algo que se tiene que hacer y tiene que ir armonizada como mandata la Constitución Federal. Y estamos a un año de las elecciones en el Estado. ¿Se puede hacer eso a un año de las elecciones locales? Me parece que hay que separar los temas. Me parece que el asunto de la niñez oaxaqueña no puede esperar ya. Ulises, muchísimas gracias por acompañarnos, Gobernar Oaxaca. Este libro, hay muchas cosas, hay una presentación muy interesante de Carlos Ramírez, estos textos de Cipriano Flores Cruz, pero me parece, sinceramente, es muy interesante la parte de las pláticas que sostienen contigo y sobre todo el último capítulo de donde haces una reflexión precisamente sobre estos temas. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Plaza y Valdés Editores, va a salir en 15 días, nos van a dar el número de librerías, yo les voy a informar y lo vamos a estar informando donde lo pueden conseguir. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias, Ulises, por acompañarnos. Jorge,